Hola. ¿Te ha servido a vos saber estas cosas nuevas para los occidentales? ¿A quién le hablas? A vos, Estrella, porque sos la bueno, única ahora que te sí. veo. Porque digo, a ver si yo contesto una vez a mí. Mira, a mí me abrió un montón el panorama porque para mí el yin y el yang era lo bueno y lo malo. Ah. Nada Sí, no hay más. aquí no hay valoraciones de tipo ético, moral, ni religioso. Nada que ver. Nada que ver. Por eso cada vez me atrapa más. Claro, es la energía que existe en el universo. Ya ahora voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes se den cuenta cómo este chino de hace miles de años sacó esas conclusiones del yin y el yang, de los 5 elementos, porque para nosotros acá en Occidente, nada que no esté comprobado con un microscopio no existe. Sí. Bueno, a ver, hay otras chicas que... Bueno, y entonces resulta bastante complicado al principio de sacarnos todos esos preconceptos que tenemos de la medicina occidental para acceder a esto. Y te digo que si bien resulta complicado al principio, difícil por eso, porque tenemos que ensamblar, digamos, las dos mentes, la oriental y la occidental, después va a ser muy fácil, más fácil que leer un libro de medicina occidental. Vamos a llegar más directo a conocer el porqué de los problemas. Lo importante es esto, arrancar entendiendo bien esta mecánica del yin y el yang y de los 5 elementos. A ver quién ha ingresado ahora. Silvina Chesi. Hola, Silvina. Activa el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Ahí sí, ahí me escuchás. Sí. ¿De dónde sos, Silvina? De Concordia, Entre Ríos. Y acá nosotros nos habíamos anotado con una amiga, que está Ofelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ofelia, un gusto. Un gusto, bueno, igualmente. Has traído una socia. Sí, porque como ya no había lugar y pedí permiso para que escuchemos juntas. Claro, está bien, perfecto, me parece. ¿Leíste el material, el que los mandé ahora? Sí, empecé a leer lo de los 5 elementos. Fui entendiendo, pero me resultó un poco difícil. Un momento dije, ay, voy a escucharla cuando explique, seguro me va a ser más fácil. Bueno, cuando, sí. Cuando empezaba a vincularlo con los órganos, ahí es donde se me complicó. Todo el principio, bien. Bueno, no. Sí, yo entiendo que, te digo, que a mí, cuando comencé a estudiar, yo no tenía conocimientos de medicina occidental, así que fui, digamos, virgen a eso. Pero así todo, me costó bastante tiempo, como se suele decir, que me bajara la ficha. Claro. Pero una vez que bajó, mira, yo ya no pienso como en el aspecto médico, no pienso como occidental, sino como oriental. Me parece un camino más directo, más concreto y más relacionado con el resto del ambiente, del universo. A ver, acá van entrando más. Virginia Maldonado. Hola. Hola, Virginia. Hola, Virginia. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno. Perdón, Sarita, Virginia, tenés que bajar. Si tenés 2 dispositivos, baja el volumen de uno. No, tengo uno solo.
Ah, porque hacía eco. No, no. No, vos no, Sarita, Virginia. Ah, Virginia, Virginia. Sí, voy a bajarlo al celular, me voy a quedar con la Nebu. Sí, hacelo porque si no haces eco. Sí. Bueno, como les iba diciendo, entiendo el embrollo que se les puede estar haciendo ahora, pero vamos a ir de a poco. Hoy sería la última clase de lo fundamental. Y eso lo van a tener que ver 1, 2, 3 más, todas las veces que sea necesario. Y para la última clase les voy a preparar nada para estudiar, no se aflijan. Un test de 40 preguntas en las que ustedes van a responder, creo que número 10, cuando la pregunta esté completamente de acuerdo con lo que ustedes piensan. Bueno, 10, después 5 y después 0, algo así. Eso los va a remitir a una tabla, van a contar todos los puntos, los va a remitir a una tabla en donde les va a decir a qué elemento pertenecen ustedes. A la madera, al metal, a la tierra, al fuego, al agua. Pero ustedes primero tienen que leer todo esto para darse cuenta, para relacionar. Pero de todas maneras, aunque todavía no alcanzaran a entender bien, ese test les va a dar una idea de lo que son ustedes, del tipo de persona que son ustedes en cuanto a lo físico y a lo mental, de acuerdo a la teoría de los 5 elementos. Y quizás se sientan un poco confundidas porque pueden que pertenezcan a más de un elemento, porque nadie es madera pura o metal puro o fuego puro, siempre tiene algo de otro o de otros, pero siempre hay uno que prevalece, y ese es el que los define a ustedes. ¿Y para qué sirve esto? Para que ustedes después, leyendo bien todo el material sobre los distintos órganos, el elemento al que pertenecen y la función que cumplen, cuando ustedes sienten en su cuerpo algún síntoma que les lleve a pensar, puede ser el hígado, puede ser el vaso, puede ser esto. Bueno, entonces ustedes con ese test que se han hecho, les va a servir de orientación. Entonces, cuando vayan al médico, el médico se va a valer de análisis, de estudios de computación, todo eso, bueno, pero ustedes vayan con algo ya en su cabeza, yo debo tener, el problema debe estar por aquí, por allá, por este órgano, porque nunca un problema orgánico se debe a la falla de un solo órgano. Como van a ver a ustedes ahora, siempre están relacionados los 5. De una manera u otra. Hay uno que es el que se ha manifestado en la superficie, ya. Pero a ese compromiso de ese órgano han colaborado los otros 4, en menor o mayor medida. De allí que sea tan importante conocer la ley de los 5 elementos. La medicina china tiene como pilares fundamentales de su práctica el yin y el yang y la ley de los 5
elementos, que en realidad se tendrían que llamar ley de los 5 movimientos. Se adoptó la de los 5 elementos porque se hizo como más práctica o se hizo más conocido este término de elementos. Los griegos también hablaban de los 4 elementos, hablaban del sangre, agua, fuego, agua, tierra y aire. En cambio los chinos hablan de agua, tierra, metal, fuego y madera. Por empezar, lo del yin y el yang es fundamental. Los chinos dicen, ese es un principio que ellos adoptan del taoísmo, que en el origen del universo están presentes 2 fuerzas. Esas fuerzas son opuestas, son antagónicas, pero al mismo tiempo son no se las puede separar, no pueden desaparecer, tienen que estar juntas, se complementan, aunque sean opuestas. Cuando no hay yang, no puede haber yin. Cuando no hay yin, no, y cuando no hay yin es porque tampoco hay yang. Ellas se van turnando, es un proceso que se realiza, en donde en un momento determinado está presente más el yang que el yin. El yin está como en las sombras. Pero en el proceso vital llega un momento en el que el yin toma el protagonismo y se aleja el yang por el momento. Bueno, ¿qué pasó con... ¿Cómo es que los chinos llegan a esta teoría? Imagínense a un hombre de esa época, de miles de años atrás, miles y miles y miles de años atrás, que está en el medio de un campo y empieza a observar que está, bueno, en ese momento el sol a pleno, que siente calor, pero que unas horas después ese calor no va a ser tan intenso, ya no es tan intenso, ya no lo siente tanto, y tampoco es tan fuerte la luz, que a medida que están pasando las horas, esa luz se va haciendo cada vez más tenue, hasta que desaparece. Pero después, en ese momento, él se va a ir a descansar. Y va a volver al otro día a ver que nace la luz, primero como una pequeña vislumbre, es la aurora, que vuelve a aparecer tímidamente la luz. Él se despierta, empieza su trabajo diario, y empieza nuevamente el ciclo de la luz a pleno, después del atardecer, después la medianoche, y así. Es un círculo que se repite continuamente. Entonces él hace una relación. Dice, bueno, esta es la luz mayor, será la luz mayor del mediodía, donde el sol cae a pleno sobre la tierra,
Esta es la hora del máximo yang. Después van a pasar unas horas y esa luz, ese máximo yang, va a ir transmutándose en una luz que no es tan brillante. Ahí vamos a entrar en el mínimo yin. Pero a la medianoche va a estar en vigencia el máximo yin, la máxima oscuridad. Y así sucesivamente pasan los días cumpliéndose ese circuito. Él se fija en eso y dice, bueno, yo cuando hay oscuridad voy a descansar. Cuando hay luz, trabajo. Y eso todos los días. Entonces va relacionando esas horas de máximo yang, máximo yin, mínimo yang. ¿A qué estaciones me recuerdan? ¿O con qué estaciones las puedo relacionar? El máximo yang del mediodía lo relaciono con el verano. Y el máximo yin a la medianoche con el invierno. Pero en el medio están dos estaciones intermedias. La de la primavera, en donde vamos alejándonos de ese calor intenso, de ese frío, perdón, intenso, del invierno, en camino a encontrarnos con el máximo calor en el verano. Y cuando salimos del verano, por ahí, para nosotros en este hemisferio, mes de fines de febrero, primeros días de marzo, ya vamos saliendo de este calor intenso y entrando a una leve frescura que nos trae el otoño. Y el otoño va a ir avanzando cada vez más frío, cada vez anochece más temprano, para entrar en el máximo yin, que es el invierno. Entonces él ya relacionó el yin y el yang, verano, invierno, primavera, otoño, descanso a la noche, trabajo al mediodía, en el día. Todo lo que hicieron los chinos es hacer relaciones de su cuerpo, de lo que pasaba en ellos, con el medio ambiente. Ellos no tenían otra referencia para tomar en cuenta, para elaborar una teoría, digamos, que los ayude a conservar la salud, a alimentarse bien, a curarse. Las enfermedades existieron siempre. Y en esa época había un solo acupuntor para todo un reino. Entonces el emperador, en ese momento, el emperador amarillo, también ellos usan los colores, relacionan los colores con los elementos, con los órganos. Bueno, el emperador amarillo se rodea de sabios y empieza, estos sabios que conocían mucho de la relación hombre y naturaleza, le van contestando las preguntas que él le hace. De allí surge el primer libro de la medicina china, que no es un libro escrito como libro, es una transcripción de los diálogos que tenían un viejo sabio, médico sabio, con el emperador. El emperador le iba preguntando, ¿qué pasa si tal cosa, y que el pulmón, y que esto, que esto? Entonces el médico, el sabio anciano, le decía
pasa esto, pasa... Entonces esto se fue escribiendo y con los siglos se transformó en el primer libro de la medicina china. Bueno, entonces partamos de que toda esta concepción nace de la íntima convicción de los chinos de que el hombre es parte de la naturaleza, es un elemento más, junto con los otros reinos, animal, vegetal, mineral, todos forman un todo. Y que todo lo que hay en nosotros, humanos, está en el universo. Ustedes habrán escuchado quizás esa afirmación metafísica que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Bueno, eso es. Lo que hay acá a mi alrededor también está en mí. Bueno, entonces elabora la teoría de los 5 elementos. Fuego, madera, tierra, metal y agua. Pero, ¿cómo los relacionan con el humano? Con lo que nosotros llevamos adentro, o con lo que existe alrededor. ¿Cómo se manifiesta el fuego? ¿Cómo nace el fuego? El fuego nace de cómo hacía el hombre primitivo para encender el fuego. Rozaba 2 maderitas y se producía la combustión. Entonces, ahí ellos dijeron, bueno, entonces el fuego nace de la madera, de la vegetación, de la leña. La leña es la madre del fuego. Yo hago con maderitas, con astillas, puedo producir fuego. ¿Qué pasa con el fuego? El fuego, cuando termina la combustión de esa madera, se transforma en cenizas y se cae y luego se va a transformar en parte componente de la tierra. Entonces dicen, bueno, la madera produce el fuego produce la tierra. ¿Y qué produce la tierra? ¿Qué encontramos en el fondo de la tierra? Los metales. Entonces, la tierra produce metales. ¿Y qué produce el metal? El metal produce líquido, porque cuando yo lo fundo, lo pongo en un... no me acuerdo cómo se llaman esos recipientes para fundir metales, ese metal duro, Crisol. crisol, muy bien, crisol, se transforma en líquido. Entonces, el metal produce el líquido, el agua. Entonces tenemos... ¿Y el agua? Fácil. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Alguien habló, chicas? Mónica Rodríguez. Moni. Almendra. Ah, bueno. Entonces, dijimos que, llegamos hasta el agua. ¿Y el agua qué produce? ¿A quién da vida el agua? A la madera. Hablando de madera, nos referimos a la vegetación, a todo lo verde que crece, que surge en la primavera. Entonces tenemos un circuito generador. El agua produce madera o vegetación. La madera produce fuego. El fuego produce tierra. La tierra produce metal y metal produce agua. Y ese circuito
se va a producir infinitamente. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué órganos responden a las características de estos elementos? Bueno, el agua, ¿a qué suponen ustedes que puede referirse? ¿A qué órgano? El riñón. Muy bien, exactamente. El riñón es el que produce el agua. Es una de las cosas que hace el riñón, no es lo único. Bueno, ¿cuál es el órgano que ocupa más lugar en nuestro cuerpo y que tiende en la manifestación, por lo menos psíquica, psicológica, a expandirse, a explotar? ¿Cuál es el órgano que siempre está ahí al borde de la histeria? Es el hígado. Es el más grande de todos los órganos que tenemos. El que no se expande continuamente, el que se puede trasplantar sin sacárselo al dueño del hígado. Puede trasplantarse un trozo, un pedazo de hígado a otro que necesita un trasplante de hígado, y ese trozo de hígado va a seguir creciendo y va a llegar al estado, digamos, de adulto para seguir funcionando en otro organismo. Entonces, el hígado representa la madera. ¿Y cuál es el órgano que le sigue? ¿Quién? ¿Alguien dijo algo? La tierra, dije. No, antes de la tierra. El fuego es el corazón. El corazón es el que recepta la sangre. Ellos consideraban, como les gustaba mucho la política, ya en esa época, ellos imaginaban que nuestro cuerpo se manejaba, funcionaba como funciona un reino, con sus autoridades y cada una con su autoridad respectiva. Y el corazón era el emperador, el máximo, la autoridad máxima, al cual le deben todos sus súbditos, a todos los otros miembros del gobierno, de ese gobierno que es el cuerpo. Bueno, ya vamos a ver qué funciones tiene el corazón. Bueno, el corazón es el representante del fuego. Después vamos a la tierra. ¿La tierra qué produce? La tierra, el planeta Tierra, ¿qué produce? Produce nuestra alimentación. De la tierra nosotros sacamos los alimentos que la Pachamama nos otorga. Sacamos el maíz, sacamos los vegetales, las frutas, bueno, todo lo que nos alimenta, eso representa la tierra. ¿Y cuál es el órgano que en medicina china hace ese trabajito de recibir alimentos, cocinarlos, digamos, hacer un proceso de depuración y todo, y alimentarnos? El intestino. El vaso. El vaso. El vaso. Vaso páncreas le llaman ellos. Y su lugar, su secretario, el colaborador inmediato vendría a ser el estómago. Bueno, siguiendo, ¿cuál es el órgano que representa
a ver cómo se puede decir, la función de transmitirnos o de conectarnos con el afuera, a través de la respiración. Los pulmones. El pulmón, muy bien. Y por último, bueno, ya dijimos los riñones, estos son los encargados de movilizar las aguas. Eso por empezar, pero el riñón tiene muchas, que se van a sorprender de todas las funciones que tiene. Bueno, entonces ya tenemos los órganos, los elementos, y vamos a ir ahora. ¿A qué elemento pertenece el pulmón? Al elemento metal. El elemento metal, vos imagínate una armadura, el peto de una armadura, que está, ¿vieron las armaduras de los caballeros de la Edad Media, no sé de qué esa época, en que estaban revestidos de acero y bien acá, el pecho bien marcado, un escudo, una coraza de acero? Bueno, eso representa el pulmón, porque los pulmoncitos nuestros son los primeros que reciben los ataques de las energías del medio ambiente, del frío, del viento, del calor. Lo primero que atacan es esta parte. Entonces tienen una función de controlar la energía defensiva. Bueno. Entonces, bueno, cada órgano tiene, además, a esa función, a esta rueda de elementos y de órganos que yo he hablado, cuando yo digo que al riñón le sigue el hígado, quiero decir que el riñón, con su elemento agua, da origen al hígado. ¿Por qué? Porque el agua riega la madera, la nutre. Entonces, el riñón nutre a la madera y por lo tanto la medicina china la considera madre del hígado. El hígado nutre al corazón, por eso el hígado es la madre del corazón. El corazón, con la sangre que le procura el vaso, con todo ese proceso de transformación, alimenta la tierra. Entonces el fuego es la madre de la tierra. La tierra es la madre del pulmón. Y el pulmón es la madre del riñón. Entonces hay una relación de producción entre ellos. Es decir, si nosotros nos enfermamos de alguno de estos órganos, supongamos del vaso, del estómago, el estómago tiene como madre al corazón y como hijo al pulmón. Es muy posible que se manifieste en el vaso, que tengamos problemas digestivos, pero hay que ver cómo funcionan los otros dos, la madre y el hijo, porque ellos tienen un principio que dicen: cuando el hijo está enfermo, la madre sufre. Cuando la madre está enferma, el hijo también se enferma. Entonces,
nunca, en ningún momento, cuando yo tengo síntomas de algún órgano, hígado, lo que sea, nunca va a ser solo ese órgano el que está en problemas. Eso puede ser, eso nos ayuda a pensar, bueno, lo genera, al hígado lo genera, yo tengo problemas de hígado, me duele la cabeza, tengo digestiones lentas, me duele el lado del hipocondrio derecho, donde está el hígado, tengo dolores acá en el vértex, en la punta de la cabeza, tengo problemas de visión. Bueno, eso me da la pauta que el problemita puede andar por el hígado, sí, pero hay que ver qué pasa con el riñón, qué pasa con el corazón. Madre e hijo. Eso se llama en medicina china relaciones de producción. Es decir, que los órganos están íntimamente relacionados por relaciones de producción, que son relaciones naturales. Así es como debe ser. Ahora, cuando ese orden natural se rompe, bueno, seguramente que no es solo la culpa del hígado. Hay que ver, hay que asegurarse que el origen no esté en el riñón o en el corazón. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón tiene como madre al hígado, como hijo a la tierra. Y si tenemos palpitaciones, desmayos, insomnio, que son algunos de los síntomas que nos da el corazón, bueno, sí, vamos a tratar el corazón, pero también vamos a ver qué pasa con el hígado y qué pasa con la tierra, con el sistema digestivo. Y bueno, si el vaso está con problemas, lo mismo. ¿Qué pasa con el corazón, que es la madre, y con el pulmón, que es el hijo? Algún síntoma también tiene que tener. A menos que el problema puede estar recién apareciendo en el sistema energético del órgano, que no se ve en ningún estudio. ¿Y por qué no se ve en ningún estudio? Porque está comenzando el problema, el desequilibrio todavía en el sistema energético, en la energía. La energía no se ve, pero no significa que no exista. La energía existe como cualquier otro elemento y solo se diferencia del órgano, digamos, de la materia, solo se diferencia de la materia porque en la energía los átomos de la materia están diseminados y en la materia están condensados. Todos tenemos energía, pero esa energía es fluida, es como un vapor. Cuando se condensa, cuando los átomos se van uniendo, ahí forman un objeto, algo que se ve en la radiografía, un tumor o cualquier cosa que se vea, ya se ha condensado esa energía y ya se la puede ver en los estudios. Antes yo tengo molestias, sí, pero no se ven todavía. Bueno, entonces es un buen momento para tomar medidas. Bueno, entonces esa es la primera relación de producción, donde un órgano genera al órgano siguiente.
y al órgano siguiente, y al órgano siguiente, al órgano siguiente, hasta conformar los 5 elementos. Bueno, pero existe otra ley, que es la ley, que es el otro principio dentro de los 5 elementos, que es la ley de control. ¿Qué significa la ley de control? Que para que en un reino, volvemos a la analogía del reino, cada funcionario haga lo que tiene que hacer, necesita de la supervisión de otro. Porque si no, cada uno haría lo que se le dé la gana. O no haría. Entonces hay una función, un principio de control también entre los órganos. Y que también tiene que ver, tiene su analogía en la ley de los 5 elementos. Por ejemplo, ¿quién suponen ustedes que controla al fuego? ¿Cuál de los elementos? Pregunta para todos. Agua. El agua. El agua controla el fuego, muy bien. ¿Y quién representa el agua en el cuerpo? El riñón. Entonces, si yo tengo un problema que parece ser del corazón, también tengo que ver qué pasa con la madera, que es la madre, qué pasa con la tierra, que es el hijo, y qué pasa con el riñón, que es el que lo controla. ¿Quién controla ¿a quién controla la madera? Siguiendo ese círculo. ¿A quién controla la madera? O sea, la vegetación, la parte vegetal, lo verde. ¿A La quién? tierra. A la tierra, muy bien. ¿Por qué? Porque la tierra la madera invade, la vegetación invade, ustedes tienen un terrenito y han plantado dos plantitas y viene la lluvia y en una semana está llena de yuyos alrededor. Entonces controla la tierra. Por lo tanto, si tengo un problema, yo en el vaso, tengo que ver qué pasa con mi madre, que es el fuego, con mi hijo, que es el metal, el pulmón, y qué pasa con mi controlador, el hígado. ¿Van captando la idea? Más o menos. A ver, bueno, díganme cuál es la duda. Sara, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre control y producción, concretamente? O sea, ¿cuál Claro. sería el concepto de control? El concepto de control entre los órganos es hacer que la función que cumple el órgano, supóngase el corazón, no exceda, no salga de su cauce, controle lo que cumpla con su función, que es la de hacer circular la sangre por las venas y arterias. Esa es su función. El fuego, que es su controlador, tiene que ver si el corazón no se está pasando de energía, si no está en una plenitud, haciendo que eso, la energía corra desesperada, entonces el fuego se aumenta, y entonces yo tengo un montón de señales, como me sube la presión, no puedo dormir, tengo sofocaciones, está medio que está en plenitud de energía. Entonces, el riñón lo que hace es surtirlo del agua suficiente para que esa energía vuelva a su estado normal. Y así cada órgano. Es decir, ustedes tienen que tener en claro
qué función principal y cuáles son las funciones de tal órgano y cuáles son las funciones de su controlador. ¿Quién controla al pulmón? A ver, ¿quién controla al metal? Hagan la relación haciendo uso de la lógica. ¿Quién controla al metal? Silencio. ¿El fuego? El fuego. Acuérdense, el herrero que puede torcer una barra del hierro con el fuego. ¿O no es así? Para que ustedes vean lo que es la lógica que tienen los chinos. El fuego controla al metal. Lo controla para que no se exceda en sus funciones, que ya iremos viendo cuáles son las funciones del metal, del pulmón y del intestino grueso, que es su pareja. Bueno, ¿quién controla? ¿Quién controla a la madera? El metal. El metal, por supuesto. Acuérdense del hacha que derriba el árbol, o la motosierra, que es también de metal. Vieron que es cuestión de aplicar la lógica. No es cuestión de decir, bueno, porque las moléculas, mirar un microscopio y ver cómo se comportan los átomos de la madera y del metal. No, no, no. Aquí es todo bien evidente. Es cuestión de razonar. El metal controla la madera y el fuego controla el metal, el hacha. Es cuestión de emplear el sentido común, nada más. Entonces, si yo tengo un problema de pulmón, mucha tos, fiebre, dolor de garganta, bueno, esos son los síntomas más evidentes, más simples, que conocemos todos. Bueno, puede ser que sea, pueden ser dos cosas, que sea solamente algo pasajero, producto de una energía externa, de un viento frío que ha venido y me ha encontrado desabrigada, entonces me ha sorprendido. Bueno, en ese caso es muy simple, es un ataque de viento de frío externo, producido por un viento externo, porque las energías climáticas son muy dañinas también. Ellos le llaman energías perversas. Entonces, en ese caso, no habría tanto problema, no habría participación de las otras, porque es un ataque directo de un viento, de un frío intenso, de un calor, cuando uno toma demasiado sol. Bueno, eso es fácil, ataca a la energía externa, punto, y nada más. Ahí se termina todo. El problema es cuando es interna la cosa. Cuando yo tengo calor, yo tengo mucha tos, tengo disnea, es decir, respiro anormalmente, tengo que hacer un esfuerzo para poder respirar. Eso ya puede ser producto de algo interno, de algo que está funcionando mal en lo interno, y en el que sí tengo que ver qué pasa con la madre, el hijo y el que lo controla. ¿A dónde puede estar la raíz del problema? Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? ¿Cuál es la madre y el hijo del pulmón? La madre del pulmón es la tierra.
Porque digo, en la tierra encontramos el pulmón es metal, pertenece al elemento metal. El metal lo encontramos en la tierra. Entonces la madre del pulmón es la tierra, o sea, vaso, estómago. Y el hijo del pulmón es el riñón, el agua. ¿Por qué? Porque yo puedo fundir el metal y transformarlo de sólido en líquido. Esa es la relación. Todo eso está en lo que yo les pasé. Ahora, bueno, entonces. Sara, Sí. yo tengo una duda. Sí, dale. ¿Cuál es la diferencia entre vacío de yin y exceso de yang? O sea, una cosa, vos hablabas a veces que hay vacío de yin. ¿Y cuál sería la diferencia con exceso de yang? ¿Es distinto? Más o menos. Vacío de yin es el yin no solamente se refiere al frío o el yang al calor, también se refiere a lo que es sustancia, todo lo que es sustancia, todo lo que es resultado de un proceso es sustancia, y eso es también de naturaleza yin. Entonces, cuando hay un vacío de yin, por ejemplo, cuando no hay suficiente sangre, o la sangre no es de muy buena calidad, no hay suficiente sangre para que vayan recorriendo todos las venas y las arterias, y a su vez de allí lleguen a través de los canales de acupuntura, lleguen a todos los órganos para nutrirlos. Cuando hay poco yin, se produce, que es líquido, sequedad, y esa sequedad permanente va produciendo un cierto calor. Entonces eso es yin. Me está faltando lo fresco, me está faltando el líquido, me está faltando más agua, más sangre. Y el exceso, ¿cómo me decías? Vacío de yang. Exceso de yang. Exceso de yang. Bueno, hay un exceso de energía, en ese caso, el yang se asimila el concepto de energía. Y cuando hay demasiado yang, lógico que haya calor también. Es decir, calor en el vacío de yin, porque hay falta de líquido, por ejemplo, sangre. Y exceso de yang cuando hay exceso de energía, cuando hay exceso de esa sustancia que no se la puede ver, cuando hay demasiada fuerza, cuando está, digamos, trabajando más de lo que se requiere. Un exceso de yang también puede ser dar un síntoma de presión alta, que lo produce quizás algo que tiene que referirse, algo que tiene que ver con la sangre. Bueno, cuando hay, son términos muy parecidos, pero que no lo son, realmente, no son iguales. Por ejemplo, en el vacío de yin, siempre ten en cuenta que es poco líquido orgánico, ya sea sangre, que es un líquido que se extrae que se procesa a partir de los líquidos orgánicos, que el vaso transforma, lo manda el corazón y el pulmón para que lo transformen en sangre, pero la sangre como líquido es de
es yin, naturaleza yin. Entonces, si hay poca sangre, no solamente me puede dar un síntoma como de anemia, también me puede dar síntomas como de exceso de calor, porque hay partes de mi cuerpo que me están siendo no me sale la palabra, pero nutridas por el yin de la sangre, o por ejemplo, si te orinas poco, o si transpiras poco en un día de verano, hay también ahí un exceso de yin, porque te está faltando el líquido orgánico. Y vuelvo a repetir, el líquido orgánico es de naturaleza yin. ¿Qué sería la Entonces, fiebre? Perdón. ¿cómo? La fiebre, ¿es un exceso de yang? También hay que ver de dónde viene. Sí, siempre hay que estar atento a todos los órganos. Por empezamos, supóngase, por el pulmón. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver qué pasa en el pulmón. ¿Y qué pasa con el órgano que nutre al pulmón? Con el vaso, que es el que tiene que transformar los líquidos y enviarlos una parte al pulmón. Para mí, puede que haya algún problema, si bien se manifiesta a nivel pulmón dándome fiebre, pero el origen puede ser en una intoxicación estomacal que hace que se sequen los líquidos orgánicos y me produzca fiebre, que es un síntoma muy común en el pulmón. No se puede decir que la fiebre sea de este o cual órgano. Es una reacción. Es una reacción que da el organismo. Ahora veamos de dónde viene eso. ¿Quién es el que no está cumpliendo con su función? ¿Quién es el órgano que lo tiene que controlar a ese? ¿Quién es el órgano que tiene que controlar el pulmón? Y lo tiene que controlar el fuego. A ver qué pasa con el fuego. Vemos qué manifestaciones en el paciente me da la pauta de que también está el corazón en problemas. No puedo hay cosas que no se pueden decir. Fiebre es infección o manifestación de tal órgano. Hay que ver en el concierto de esos 5 órganos y 6 entrañas, cuál es el que está en problema. Puede ser que también esté una de las entrañas, es decir, el intestino grueso, y está dándole problemas a su pareja yin. Puede ser el darte fiebre, una intoxicación por una comida que no estaba en buen estado, que va a atentar contra el intestino grueso, va a atacar el intestino grueso, y también se va a manifestar en el pulmón, porque es la pareja yin. Por eso hay que tener siempre en cuenta todos los factores. La observación del semblante del paciente es importante. Me va a dar, yo observo un paciente, el color de su tez, no tiene que ver con el color de si es de raza negra, o si es amarilla, o si es blanca, no. Sea la raza que fuere, siempre hay algo que denota que esa persona tiene algo que manifiesta en su tez. Palidez, o se pone rojo, o medio grisáceo. Bueno, en eso está la pericia y la práctica que tiene el médico. Además, ver cuál es su actitud.
Se sienta frente al médico en la consulta y se siente y se desparrama así sin fuerza, o se sienta bien erguido, bien, cuál es la actitud de abandono o de que me demuestra que está en posesión de su energía. Y todas esas son señales. Cómo es su mirada, cómo habla fuerte, habla normal, habla con energía, o habla que apenas se le escucha, que no tiene fuerza. Todo eso me va a dar un cuadro más general. Aparte del pulso, también la lengua también es muy importante. Hay doctores médicos chinos que tienen mucha práctica y diagnostican solo con ver la lengua. O también tomar o con los pulsos. Pero no podemos hablar así en el aire. La fiebre, ¿qué puede ser? La fiebre puede ser cualquier cosa. En medicina china puede ser, traeme el enfermo que tiene fiebre y voy a ver de dónde viene esa fiebre, qué hizo, qué comió, cómo es su vida. Y recién se le puede dar un diagnóstico. No sé si me explico, chicas. Hola. Hola. Sí, Estamos todas mutuadas. Estamos escuchando, Sara. Sí, está bien. Me hacen estremecer, porque digo, estoy hablando en Estamos chino atentas por eso. Nos quedamos mudas. básico. Sí, nosotros estamos acostumbrados en la medicina alopática. Bueno, fulanito, vos sabés que lo operaron de no sé, de un fibroma, algo así. Bueno, ya sabemos que viene de tal órgano y que pasó tal cosa. No. Hay que ver, sí, será un fibroma, se manifestó en un fibroma. Le sacaron el fibroma con una operación. Pero, ¿de dónde vino? ¿Qué dio lugar? Solamente un problema del útero, si fue en el útero, no sé, o sea que por ahí andaría complicadito el riñón, o también puede ser un exceso un mal funcionamiento de la sangre, del hígado, porque el hígado tiene, entre otras, una de sus funciones, la de a la noche recoge la sangre de todo el cuerpo, la almacena, y después al día siguiente empieza a repartirla por todos los lugares que tenga que ser, por todos los órganos. Ahora, si yo no cuido mi hígado, la hora en que trabaja el hígado es la noche. Eso también tiene mucho que ver con lo que se llama el ritmo circadiano. Es decir, nosotros tenemos un ritmo que nos hace que tenemos que dormir de noche y estar despierto de día, hacer todas nuestras actividades y tener nuestras horas de descanso. Bueno, por lo general uno no los cumple eso, porque se levanta tarde o porque se la pasa toda la noche despierta viendo la película, y eso, en ese momento, el hígado es el momento en que el hígado recoge toda la sangre y la guarda para distribuirla a todo el organismo en la mañana. Entonces, si yo he estado jugando con el hígado, haciendo toda esa clase de monadas, digamos, no es raro que en algún momento surja así un fibroma, un tumorcito en la parte reproductiva, en los órganos reproductivos, pero porque que pertenecen al riñón, pero es porque su hijito, el hígado, no cumplió con su parte, o mejor dicho, el dueño del hígado no cumplió con su parte. Entonces el pobre hígado, en vez de estar guardando la sangre tranquilo a la noche, no, tiene que distribuirla todas las 24 horas. Entonces,
Por eso es tan importante conocer todos esos detalles. Bueno, el ritmo circadiano es eso. Eso se ve bien en los meridianos. Los meridianos, cada uno de los meridianos tiene 1 hora, 2 horas por día de actividad. Y el resto descanso. Entonces, mientras tanto los otros se van turnando, ¿no? Si termina uno, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro, y vuelve de nuevo a empezar la ronda. Bueno, y cuando mi hígado y mi meridiano de hígado tiene que estar tranquilo, custodiando mi sangre para el día siguiente, yo le estoy dando comida, bebida alcohólica, estando despierto, no haciendo el reposo que necesito. Es lógico. Después tengo problemas. ¿Qué es ese ruido, chicas? Bueno, ¿entendieron ese concepto? Sí. Bueno, entonces, vamos a redondear. Yin y Yang por un lado, y 5 elementos o 5 movimientos, también se le puede llamar, porque son 5 movimientos que se producen en el universo de máximo Yin, de máximo Yang, de menor Yin, de menor Yang, y también en mi cuerpo. Esos son los 5 movimientos. Pero también tenemos los ciclos de producción, quién es la madre de quién, y quién controla a quién. Ahora se pone cada vez más complicada la cosa. Ahí tenemos los ciclos de producción y los ciclos de control. Eso es lo normal, así tiene que ser. Pero ahora vienen los ciclos que ellos llaman, son muy cómicos para nombrar, como que, no me acuerdo del nombre, el primer nombre, pero bueno, es como que, ¿de cuál? ¿Dominación? Dominación, eso. Dominación e insulto. Dominación e insulto, son cómicos. Bueno, ¿qué significa dominación? Cuando un órgano, supongamos que sea el hígado, pobre hígado lo tomamos de ejemplo para todo. Cuando un órgano domina naturalmente por ley al otro, en este caso al vaso, a la tierra, lo domina para que no se exceda, simplemente para que cumpla su función, pero nada más, lo controla. Pero a veces si ese hígado ya está demasiado activo, es decir, en un exceso de yang, también manifiesta esa normalidad, ese exceso en el órgano a quien debe controlar. Es como que lo lleva por delante. Como se dice vulgarmente, se lo lleva puesto. Al vaso, al sistema digestivo. Entonces, cunde los problemas en el vaso estómago, vaso páncreas y estómago. Pero ¿dónde estaban los problemitas de origen? En el hígado. Sí. Que se excedía de su función, se hacía el manda más, era el patrón que ya se había entusiasmado y lo tenía sonando al pobre trabajador, y lo dominaba, y lo dominaba en exceso. Entonces ahí también surge un problema. Y hay que ver quién es el que está en problema, el vaso. ¿De dónde podrá venir? ¿De su madre el corazón? ¿De su padre el metal? ¿O de su controlador el hígado? Bueno,
Y ese sería la dominación. Y el siguiente, el último, es el insulto. Es cuando el vaso, que tendría que dejarse controlar por el hígado, porque así lo requiere la buena salud, y se le pone en contra y le hace frente. Entonces se pone más bravo que el hígado. Eso se le llama insulto. Ajá, me vas a embromar a mí, vos me querés dominar a mí, ni lo sueño. Yo voy a hacer lo que yo quiero, dice el vaso. Entonces ahí surge también un problema. Entonces, esos dos estados son los anormales, en los que surge ya un problema. Los otros dos no, es lo natural, es lo que tiene que ser. Estos últimos son la anormalidad, la enfermedad, el desequilibrio. Que el elemento dominador se excede en su función y que el dominado le haga frente y se revele ante el patrón chupasangre. Bueno, ¿me entienden, chicas? Cuando uno tiene que diagnosticar, no es tan fácil. En la medicina occidental le hacemos un estudio a la persona y bueno, será, qué sé yo, tiene algo en el hígado. Bueno, perfecto. En la vesícula tiene cálculo. Listo. Al quirófano, sacarle los cálculos, a extirparle la vesícula y chao, se terminó el problema. Y la cosa no es tan así. ¿Por qué no vieron lo que pasaba en los otros órganos? A mí me acuerdo que hace como 2 años tuve un problemita así de hígado, parece, y fui al médico de mi obra social y bueno, y resulta que vio me hizo una ecografía y aparecieron unos pequeños calculitos. Bueno, pero el médico ya me estaba dando turno para la operación y yo no volví más. Porque nunca más volví a tener problemas, porque yo con lo que sabía yo me empecé a cuidar de la vesícula, a proteger mi hígado, cuidarlo, a darle los alimentos que se mejor para, no para disolver. Hay métodos naturistas que disuelven cálculos, existen. Pero a veces requieren bastante fuerza de voluntad, insistencia para hacerlo. Pero hay métodos naturales para hacerlos. Pero yo me quedé así, simplemente me cuido, trato de no comer cosas pesadas, cosas con grasa, bueno. Y todavía, bueno, yo no quiero que me saquen por unos pequeños cálculos que aparecían, me saquen toda la vesícula, porque la vesícula sirve para algo. Si me sacan vesícula, lo estoy cargando de trabajo al pobre hígado. Entonces, no tendré problemas de vesícula, pero tendré problemas de hígado. Bueno, otra pregunta, chicos, antes de seguir. Tutum. Bueno, díganme, ¿entiendo o no entiendo? Explique tal cosa o explique de nuevo tal otra. Sara, había también que hablaba uno que era el ciclo de violación, ¿o era el mismo que del insulto? El insulto. Ajá. Es el mismo.
Está bien. Sí, y yo les puse también los nombres en chino por las dudas, porque algunos libros directamente lo ponen en el idioma, en el chino. Por ahí los aplico de decir Chen Wu. No, Shen, que son los naturales, y Chen Wu son los que me indican problemas. Bueno. Bueno, a ver qué otra preguntita surge, chicas. Yo quiero que les quede, en las pocas clases que hemos tenido, que eso les quede claro. Sara, Falta mucho, porque imagínense, pero por lo menos para que ustedes manejen elementalmente para su propio control. Y cuando vayan, si llegan a ir a un médico chino, ustedes sorpréndanlo, después que les haga el cuestionario, las preguntas, tome el pulso, todo, entonces ustedes ahí sorpréndanlo diciéndole cuál es mi desequilibrio energético, doctor. Entonces se va a mirar, ¿qué? ¿Cómo sabe esto? Bueno, ¿por qué es eso? Desequilibrio de las energías de algún órgano. ¿Mm? Bueno. hablando de eso, Sí. ¿es lo mismo energía estancada que energía condensada? Y sí. Tienen la misma manifestación. Porque falta fuerza. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Vieron esos no me acuerdo cómo se llaman, pero que son como lombotes, como hechos de grasa, que suelen surgir en algún lugar del cuerpo, en el brazo, en el codo, en la cabeza, y son como si fuera, a la gente cuando lo toca le da impresión de que puede ser algo grave, que puede ser algo interno, y no, son realmente acumulaciones de energía. Y ¿Puede ser el quiste sebáceo? ese mismo. Es una acumulación energética. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tratar? De que la energía siempre esté en movimiento, porque eso es su naturaleza. Vamos a ir concretando más. En el invierno, la estación del invierno es la estación del riñón. El riñón, como ahí lo dice bien clarito, tiene un montón de funciones. No solamente la función que está relacionada con los líquidos, de excreción de los líquidos, sino el riñón, ustedes habrán leído que ellos hablan de un riñón yang y un riñón yin. El riñón yang es lo que yo una vez creo que les comenté, que ellos llaman la puerta de la vida. Y el riñón yin, donde está la esencia ancestral, la que nuestros padres nos dejaron. De allí que el riñón tiene mucho que ver, mejor dicho, casi todo que ver, con la parte reproductiva. Así que un problema de fertilidad habría que investigarlo por ese lugar. Un problema, por ejemplo, los niños esto de síndrome de Down, también son producto de una energía ancestral debilitada, la de sus padres. Tiene que ver, el riñón tiene que ver con la médula espinal y con la médula ósea. Por lo tanto, tiene que ver con los huesos.
Por eso, lo primero que suele doler cuando hay un problema de riñones, también los huesos, las rodillas empiezan a molestar, la parte lumbar. Una clara señal de problemas que pueden ser, repito, todavía están en el nivel energético, son los dolores lumbares, que están en la zona de los riñones. Tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver con la médula espinal, entonces los chinos le llaman al cerebro el mar de médulas. Bueno, es decir, nosotros nunca en la medicina occidental consideraríamos alguna relación entre cerebro y riñón. Bueno, entonces tiene que ver con el oído. La manifestación sensorial entre los 5 sentidos es el oído. Un oído que empieza a oír menos, a tener dificultades, a tener ruiditos, esos ruiditos medio raros, de a ratos, no siempre, puede que tenga que ver en un problema renal. Porque si ustedes se fijan, la oreja tiene forma de riñón. Entonces, ellos relacionan todo con todo. También relacionan el alimento adecuado para el órgano en su época de mayor, digamos, cuidado. Nosotros en esta época tenemos que cuidar los riñones. Los tengamos sanos, bien. Entonces, mantenerlos. No exponernos al frío. No comer alimentos muy fríos. Pero tampoco comer alimentos de naturaleza fría, es decir, que los puedo comer caliente, pero que la naturaleza de ese alimento sea yin. Bueno, tengo que... el alimento muy adecuado para estas épocas, sobre todo para la gente que tiene problemas de óseos, es consumir sésamo. El sésamo es ideal para los riñones. Y el poroto aduki. El poroto, si ustedes se fijan, también tiene forma de riñón. Entonces también es bueno para los riñones. Es decir, todo va todo coincide. Ellos buscan las coincidencias en todo. Bueno, entonces en este invierno, para nosotros, que ya llegamos a una cierta edad en que tenemos que cuidarnos, lo primero que se va a gastar en el humano es la energía que está en los riñones. Entonces, lo tenemos que cuidar como un tesoro. Manteniéndonos calentitos, poniéndonos, bueno, si no tenemos moxas, las moxas son, como les decía, son cigarros hechos a base de artemisa, y se los enciende y se los pone en el ombligo, que es, digamos, la entrada la conexión, digamos, con la otra conexión que está en la espalda, que se le llama la puerta de la vida, con el Mikmen. Entonces ahí moxarnos, darnos calorcito, o en último caso, bueno, ponernos la bolsa de agua caliente ahí. Siempre el calorcito en este mes en estos meses del invierno. Después llegará la primavera y vamos a tener que cuidar el hígado. Y si tenemos algún problema hepático, hacemos los tratamientos que podemos leer de tipo natural en la primavera. Y el corazón la estación del verano. Entonces, tratemos, ¿no?, el corazón en el verano, y así sucesivamente. Ahora, para los chinos, como no podía ser de otra manera, no hay 4 estaciones,
hay 5 estaciones. La quinta estación sería una mini estación, porque por lo general las estaciones son de 3 meses. Ellos tienen una quinta estación no llega a un mes, que está entre los finales del verano y antes de que comience el otoño. Será más o menos unos 20 días alrededor. Ustedes fíjense, observen. Cuando llegue esta época, van a ver los días tan húmedos que vienen. Bueno, esa humedad es a veces mala para el vaso. Hay que cuidar de que el vaso no tenga mucha humedad. Bueno, y los alimentos propios del vaso son los de color amarillo, porque cada elemento tiene un color. El del vaso es el amarillo, el hígado el verde, la primavera. El metal es el blanco. El símbolo del metal es el tigre blanco. Ese animal tan imponente que tiene una fortaleza, una musculatura, un dominio del movimiento fabuloso. Cuando se hace tai chi para mejorar, por ejemplo, los problemas del pulmón, hay movimientos de tai chi o de qigong que imitan al tigre para darle elasticidad a los músculos, tendones. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? Bueno, el color del corazón es el rojo, el del metal es el blanco, el del riñón es el negro. ¿Qué otra cosa? Sí, nada, los colores son eso. También tiene cada elemento tiene un sonido, que eso se usa mucho cuando se hace la gimnasia energética de ellos. Se utiliza también el sonido correspondiente. Y una cosa que me estaba olvidando, ya estaba por terminar la tarde, es la conexión con las emociones. Y ahí en el apunte dice, el alma, el Shem por ejemplo, del pulmón se llama Po, y es el que tiene que ver con el instinto de supervivencia. Porque es el instinto que nos lleva a querer respirar. Bueno, cada órgano aloja a un Shem. Ellos le llaman Shen a esa parte, la parte, digamos, espiritual. El Shen del hígado se llama Hum, el Shen del vaso se llama, a ver, no me acuerdo, pero bueno, ahí está todo explicadito, la parte emocional. Por ejemplo, en la del hígado, el corazón tiene un Shen que tiene como centro la conciencia. A lo que nosotros hacemos conscientemente, en nuestra actitud diaria. En cambio, el hígado tiene al Hum, que es a la parte inconsciente. Es decir, aquello que nos hace obrar en la vida diaria, haciendo cosas que si tuviésemos conciencia no la haríamos, pero que somos gobernados por el subconsciente, de esas cosas de las que nosotros nos hemos olvidado o no queremos ver. Si alguien ha leído alguna vez algo de Carl Jung, del psicólogo, famoso psicólogo, él habla de la sombra. Esa sombra es todos los recuerdos que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, esta vida y de otras vidas, y que todavía las guardamos y no las queremos tener ante nuestros ojos,
porque nos da miedo enfrentarlas. Bueno, eso guarda el hígado. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que más o menos he redondeado todo. Ahora yo quiero que ustedes me hagan una evaluación a mí, a ver qué pasó con, si me he hecho entender o ha faltado, o qué ha faltado. Que sea, que después yo lo pueda después subsanar en otros talleres, cosas que pueda hacer. Una devolución, como se suele decir. Para mí estuvo todo bárbaro, Sara. Toda la Seguro, explicación sí, toda la explicación. Después falta leer todo, pero con la explicación que vos diste, a mí me queda más claro todo esto. Porque Bueno. yo soy nuevita en esto, ¿eh? No, yo empecé con vos el primer día de clase y ahí Ajá. empecé a aprender. Yo no Ajá. sabía nada de medicina china. Sí, bueno, me alegro y que de aquí en más sigan leyendo. En la próxima les voy a traer o les voy a enviar con el material que les tengo para el viernes, el último día, la bibliografía mía, de dónde la saqué. De dónde saqué todo esto fue un buscar y tratar de hacerlo lo más simple posible. Pero ustedes, después de esto, si van a internet, tienen un montón de materia. Pero yo les voy a traer los libros míos, de los que saqué principalmente. Y me queda un libro que me hubiera gustado sacarle más provecho, pero yo lo tenía en papel y parece que lo he prestado, no lo tengo más. Y lo bajé en PDF y es medio... son como 200 páginas que se pone densa la computadora para pasarlo, pero les voy a traer el nombre del libro para que ustedes lo busquen, si lo pueden comprar, se van a maravillar, es un tesoro de libro, creo que de los primeros libros que leí cuando empecé a estudiar, de un médico francés español, español de nacimiento pero reside en Francia. Es un maestro en todo lo que es medicina china, por todas las disciplinas, acupuntura, qigong, todo, fitoterapia, y el libro tiene todo eso. Y bueno, espero que les sea de utilidad, chicas. Sí, seguro. Para mí Bueno. también súper claro, Sara. Te escucho y me dan como más dudas y más ganas de indagar. Tu pasión así por lo que enseñás se transmite muy bien. Bueno, yo te digo, a mí me empiezan a hablar de medicina china y yo puedo estar toda la noche hablando. Bueno, bueno, me alegro. Yo te digo, había dejado un tiempo, ya me dedicaba a leer otras cosas, pero yo tenía mucho material guardado en CDs también. Y resulta que no tenía la computadora, que se me había descompuesta, pero ya la arreglé. Y esta mañana me puse a revisar algunos CDs. Y son magníficos. Digo, bueno, voy a volver a retomar la medicina china porque esto es fabuloso. Bueno, así que espero haberles dado lo mejor de mí, que les haya llegado, y ustedes me han dado mucho, porque me han hecho volver a tomarle el gusto a esto, a volver a seguir investigando. Aunque no sea para vivir de eso, porque yo no solamente lo utilizo en mí y a algunos conocidos, algunos amigos, pero es fabuloso. Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado. Sí. Las espero el próximo viernes. Y les voy a mandar ese material que no va a ser para estudiar, para leerlo y contestar las preguntas, y el resultado va a ser para ustedes, ¿no? No es que tengan que dar informe de lo que han leído, no. Eso les va a servir a ustedes para conocerse un poquito más lo que tienen ahí, que los aconsejo que sigan leyendo, y lo lean. Y si por cualquier cosa tienen alguna duda, no duden
en mandar un mensajito y preguntarme. Y con Gracias. todo gusto les voy a aclarar las dudas siempre que pueda. ¿Mm? Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, Sos Sara. un Muy amor. claro todo. Gracias, Muchas gracias. Sarita. Un beso, chicas. Chao a Hasta luego. todas. Hermoso, hermoso, muy lindo. Muchas gracias. Gracias, chicas.